Señora Vilcatoma, buenas noches. Mario, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted. Conversábamos hace un momento fuera de cámaras, en realidad, acerca de esta pretensión de parte de algunos voceros del gobierno, el ministro de Justicia, por ejemplo, y también del abogado del presidente, acerca de la naturaleza de secreto de Estado, sobre lo que registraron o no registraron las cámaras dentro del Palacio el día de la intervención de la Fiscalía. Usted me decía que eso está, digamos, que no es un tema libre, sino que está perfectamente reglamentado. Cuéntenos. El ministro Chero, sí, lo único que está haciendo es coadyuvar en esta serie de actos para obstaculizar la acción de la justicia a favor de Pedro Castillo. Es decir, está utilizando indebidamente su cargo de ministro, y así lo están haciendo también los ministros de diferentes sectores, todo con la finalidad de blindar al corrupto de Pedro Castillo. Es falso que porque se trate de información secreta o de defensa o de Estado, no se pueda acceder a las cámaras o a los videos que han peregrinados todo lo que ha ocurrido el día que la policía pretendía capturar a Jennifer Paredes en las instalaciones. ¿Cuándo tiene naturaleza secreta lo que registran esas cámaras? El Código Procesal Penal, en el artículo 224, ha facultado al fiscal que puede recabar toda información que no sea privada. Y cuando encuentra una colisión con lo que tendría que ser secreto de Estado, hay un procedimiento. Tiene que acudir al premier, pedirle los datos exactos que demuestren que esa información que se quiere negar es de carácter, digamos, secreto o de defensa nacional. O sea, tendría que decirse en ese momento qué cosa se hizo, ¿no?, en bien de la defensa nacional, qué es lo que se estaría afectando de manera taxativa, para que con esa información el fiscal pueda acudir al juez de investigación preparatoria. Es decir, que no hay ninguna limitación para que se le pueda entregar esa información que son los videos que han captado las cámaras. Salvo seguir el trámite que usted menciona. Tiene que seguirse el trámite, pero es falso lo que ha manifestado el ministro de Justicia al sostener que no van a entregar esa información porque hay información de defensa nacional que tengan que cautelar. Eso es totalmente falso. Eso es una muestra más que lo que quieren es obstaculizar la investigación que viene haciendo el Ministerio Público de manera bastante galopante, importante, a favor del blindaje a Pedro Castillo, quien se ha evidenciado como un presidente corrupto. Bueno, ¿usted está convencida no cree en la presunción de inocencia en el caso del profesor Castillo, del presidente? Como abogada penalista, como exfiscal, mi opinión es contundente. Siempre digo que Pedro Castillo es un corrupto porque he ido analizando desde el primer caso los elementos de convicción que se han ido conociendo, como por ejemplo videos, versiones de su entorno más cercano, que hoy ya se acogió a la colaboración eficaz. La colaboración eficaz no avanzaría si no estarían dando información de calidad que poco a poco se está corroborando. Para mí es un presidente corrupto. Por ejemplo, para darte un dato concreto, Mario, en relación al número telefónico que utilizó de julio a diciembre del año pasado y que la señora Carerín López ha brindado, y que varias personas que se indican por corrupción al presidente han dado también ese número. Ese es un elemento de convicción irrefutable, indubitable, que para personas como yo, con el conocimiento y la experiencia que tengo en el ámbito penal, me llevan a opinar de manera firme y contundente, porque seré una de las primeras personas que ha empezado a tildar como lo que es Pedro Castillo, un presidente corrupto. Bien, ahora, este asunto que usted mencionaba, lo que ocurrió en Palacio con ocasión de la presencia de los representantes del Ministerio Público, ¿podría dar pie a que se le abriese una séptima investigación al presidente? Así es. Porque ya tiene 6 abiertas. Así es. Mire, aquí hay una situación muy expectante, porque si bien es cierto, Jennifer ahora es pasible de una detención preliminar, esto va a tener una cantidad de días y se va a acabar. Lo que está haciendo el Ministerio Público en este momento es recabar todos los elementos de convicción para pedir 36 meses de prisión preventiva al cabo de los 10 días. Por eso es importantísimo que puedan recabar esa información. ¿Por qué? Porque cuando se vea la información de esos videos y se pueda captar la presencia, y es más, se pueda concatenar que hay una orden del presidente para que no se permita ingresar a la policía, ese elemento de convicción es el que se va a tomar en cuenta para demostrar la obstrucción, que es un requisito para la prisión preventiva, que es lo que va a venir en la próxima semana cuando se acaben los 10 días de la detención preliminar judicial que le han dado a Jennifer. Es decir, esto
es un elemento que tiene que recabar el Ministerio Público, que no le puede negar la PCM ni el Ministerio de Justicia, porque será lo que determine en los próximos días, por un lado, la obstaculización que se ha llevado a cabo del más alto nivel. Antes podríamos... Claro, porque sobre eso sería la séptima investigación. Y además, o sea, uno sería, por un lado, corroborar... ¿Afectaría o no al presidente? Por un lado, quisiera hablarte de Jennifer. Sí. ¿Corrobora o no su afán de obstaculizar la investigación usando el más alto poder, que es la presidencia? Y eso podría eventualmente pero derivar por su parte, en una prisión preventiva. También va a servir para corroborar en su momento, porque Pedro Castillo, si se aprobara una vacancia, en cualquier momento va a perder la inmunidad. En ese momento, esto que está ocurriendo ahora va a sumar también para pedir una prisión preventiva en su contra, porque claramente la obstaculización vino de su parte como presidente de la República. Pero además va a dar un lugar a una séptima investigación para todo aquel que coadyuvó para esa finalidad, desde los representantes, de los encargados de la Casa Militar, de todos los funcionarios y servidores públicos que hoy estén coadyuvando para que no se entregue esa información al Ministerio Público. En eso va a consistir la séptima investigación. Por eso yo los invito a todos, en la Casa Militar, en Palacio de Gobierno, funcionarios y servidores, acójanse a la colaboración eficaz, brinden la información, porque tarde o temprano ellos van a ser parte de estas investigaciones que están significando una clara obstrucción a la acción de la justicia por parte del Ministerio Público. Ustedes, de quienes, o se encuentran entre quienes piensan que esta situación de la sexta, eventualmente séptima investigación y la abundancia de indicios, porque no solamente son las declaraciones de los colaboradores eficaces, sino también la circunstancia de que estas declaraciones son coincidentes o tienen puntos de coincidencia, se ven confirmadas por determinadas citas en Zarratea, en los ministerios o en Palacio, las licitaciones que han sido anuladas en Petroperú, en el Ministerio de Transporte, bueno, todo esto. ¿Cree usted que está empujando al presidente a una situación que plantee un conflicto con el orden constitucional? Porque eso es lo que temen. Lo que hace tiempo hemos advertido, el objetivo cerrar el Congreso no ha desaparecido, Mario, no ha desaparecido, solo que ahora el riesgo se ha acrecentado porque se ha quedado evidenciado el presidente Pedro Castillo con toda su familia en actos de corrupción. Entonces eso lo pone en una situación de querer prescindir del Congreso en su conjunto y de todo tipo de instituciones como el Ministerio Público que hoy persiguen sus delitos. De hecho él ha lanzado la hipótesis, no la hipótesis, sino la teoría de una confabulación de parte del Congreso, parte de la prensa, capitalina por supuesto, y el Ministerio Público. Claro, porque está desesperado debido a que ahora está cercado. Yo he sido una de las primeras personas que ha interpuesto una denuncia penal contra él. Incluso antes de la segunda vuelta lo denuncié penalmente y mi denuncia está en giro con la del periodista César Vignolo por habernos engañado a todos, por haber faltado a la verdad en la hoja de vida en relación a la empresa Chotana. Por ejemplo, en esa investigación, Mario, te digo, no tiene inmunidad. Y porque es algo que ocurrió anterior, antes de que fuera... Pero hay algo muy importante que quiero que se entere toda la ciudadanía. Hemos encontrado un elemento muy importante que demuestra que sí existió fraude electoral, porque el Jurado Nacional de Elecciones ha colgado en su página web una declaración jurada con una fecha y en el acervo documentario que se ha obtenido en la investigación tiene otra fecha. Es decir, que ahí han metido la mano para favorecer a Pedro Castillo, quien nunca debió haber sido siquiera candidato. Ahora, quisiera decirte algo muy importante. Desde ese primer momento en que yo exigía la nulidad de las elecciones, que se investigue a Pedro Castillo, que denuncie a todo el Jurado Nacional de Elecciones en su conjunto, a todo el sistema electoral, advertía lo que iba a suceder en el tiempo, porque claramente los vínculos que tenían con el comunismo, con los terroristas del Brain, con ese afán que tienen de expulsar a la DEA, con ese afán que tienen de legalizar la coca, todos esos aspectos que se vislumbraban antes incluso de que sean elegidos, me llevó a tomar una serie de acciones. Y lo dije también, se van a ir descubriendo cada vez peores cosas, pero lo que va a suceder no es la caída de Pedro Castillo, sino más bien lo va a hacer cada vez más fuerte, porque como hemos visto, todos los días tenemos noticias, pero el Congreso no toma la decisión de vacarlo. Yo considero que Pedro Castillo únicamente va a caer cuando caiga Vladimir Cerrón. En ese sentido, nosotros tenemos una investigación muy importante en este momento en Junín, Mario, donde este 16 de agosto a las 9 de la mañana invito a toda la ciudadanía a estar atenta, a todos los ciudadanos en Junín a acudir a la Fiscalía de Crimen Organizado, porque en esa Fiscalía se le va a tomar una declaración por ser
presunto líder de una organización criminal en relación al gobierno regional y las obras, donde hemos presentado audios que se han obtenido en investigaciones penales de manera legal. El fiscal ha tomado una decisión muy importante, Mario, en esa investigación que está avanzando galopante. La ha declarado compleja por 36 meses, ya ha empezado a llamar, para comenzar, a Vladimir Cerrón, que para mí es una de las pocas investigaciones donde directamente se le cita a él para hacer el interrogatorio, donde voy a participar, porque vamos a estar como abogados del denunciante formulando nuestro pliego interrogatorio. Usted, entonces, sí, perdón, termine. En ese sentido, yo le hago un llamado a la señora fiscal de la Nación. Hay investigaciones muy importantes. Por un lado, el de terrorismo seguido contra Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Guillermo Bermejo, y por otro lado, esta investigación que se encuentra en Junín, en la Fiscalía de Crimen Organizado. Es más, por la trascendencia, incluso esa investigación debería ser traída a Lima, pero es una investigación muy potente donde tenemos audios obtenidos por otras fiscalías que han evidenciado este enmarañado de corrupción sobre las obras. Reitero, y se lo digo a todos los ciudadanos, esta situación se va a ir agravando, pero mientras no caiga el Vladimir Cerrón, sobre quien hemos logrado hace poco una comparecencia con restricciones, esta situación se va a mantener y lamentablemente se van a ir desarrollando todos estos actos de copamiento del Estado y va a haber un momento en el que no vamos a tener retroceso. En este instante se está materializando también lo que habíamos advertido hace meses, que lo que están haciendo es recorrer el país, generar grupos reducidos, porque no son los que representan a la ciudadanía en este momento que hoy rechaza a Pedro Castillo, sino están yendo por el país captando a ciertos grupos para que llegado el momento estos sean convocados a Lima y con violencia cierren el Congreso. Lo hemos advertido hace meses, pero que ahora se ha acrecentado este riesgo. ¿Usted cree que tiene la fuerza política para hacer semejante cosa el presidente Castillo en este momento? La ciudadanía a nivel nacional lo rechaza. Como líder de Perú Se Más, yo estoy recorriendo el país y los lugares más alejados, por eso encaro al presidente Castillo con el discurso que ha hecho el día de hoy. Dice que nadie tiene la moral de reclamarle porque nadie visita los lugares más alejados. Yo estoy visitando los lugares más alejados, ciudades donde las personas lo rechazan por completo. Y si nos vamos al área, digamos, donde están los campesinos, donde está la agricultura, lo rechazan en mayor medida porque se han perdido los cultivos por dos motivos. No han tenido el dinero suficiente para comprar los fertilizantes y para comprar gasolina, porque en muchos lugares, como en Malingas, en Piura, se utilizan bombas para sacar el agua de las pozas. Entonces, en esos lugares, en todo el sector de agricultura, que es muy potente en el país, rechazan a Pedro Castillo. Ellos que votaron por Pedro Castillo pero si así es, entonces los grupos que esa diferencia quiero hacer. Convocar a Lima para eso es lo que yo quiero diferenciar. La zonada, la que usted lanza como hipótesis, claramente se está no van a tener fuerza. Mira, lo que claramente se está haciendo es convocar a personas interesadas, pagadas, que van a venir a cometer actos de violencia. Por otro lado, sí se está gestando una reacción de la población, pero no para proteger a Pedro Castillo, sino en contra de Pedro Castillo, porque incluso con este último problema que ha frustrado la compra de urea, se está gestando a nivel nacional, en el área de la agricultura, porque en esta última oportunidad sí se están poniendo de acuerdo a nivel de la Junta de Regantes, se están poniendo de acuerdo los sectores de diferentes lugares a nivel de la agricultura, más bien para reaccionar contra Pedro Castillo, porque incluso con esta frustración de la compra de urea por actos de corrupción, los ha llevado al tope. Ya han perdido sus plantaciones en este año y ahora ven que en un futuro no hay mejoría. Esa reacción sí va a venir contra Pedro Castillo. Esa reacción sí va a venir del campo a la ciudad para reclamarle que lo único que ha hecho es más bien llenarse los bolsillos a cambio de actos de corrupción. Ahora, usted ha dicho en medio de esta argumentación que cree que el principal sostén del gobierno de Pedro Castillo sigue siendo Vladimir Cerrón. Así es Vladimir Cerrón, porque él es el líder del partido, no, eso él es el que estructura, él es el que tiene la estructura del copamiento del Estado. Lo que vemos en Pedro Castillo y en el grupo reducido... ¿Cree que estas aproximaciones y alejamientos entre uno y otro... Son falsos totalmente. Son falsos un número totalmente. Que nos están... Son un número. Ellos son ahorita dos personas que en simbiosis se tienen que mantener en el poder, porque de esa simbiosis depende y se garantiza la impunidad para ellos. ¿Qué es lo que ha hecho Vladimir Cerrón? Dejarlo a Pedro Castillo en ese círculo, y lo que ha hecho es, a nivel de su clan familiar, ¿no?, cometer actos de corrupción. Y ahí está, enredado el presidente, pero realmente quien está llevando a cabo todo este copamiento del Estado para imponernos el comunismo, para imponernos una asamblea constituyente, es Vladimir Cerrón. Es ese sector que viene recorriendo el país, sembrando odio, utilizando la pobreza, ¿no?, falsamente,
para poder sembrar odio en la población, exigiendo una nueva constitución, lo que en muchos lugares es falso. Hay lugares, por ejemplo, como no le está yendo muy bien con lo de la nueva constitución. No le está yendo, mire, pero vayamos en el tiempo, ¿no? Sí. Ellos siguen con ese objetivo. Ellos saben que necesitan una base constitucional para poder imponer el comunismo y perpetuarse en el poder. Una asamblea constituyente no ha dejado de ser su principal objetivo, eso no hay que perderlo de vista. Todo lo demás solamente se están constituyendo en cortinas de humo y están distrayendo lo que realmente ellos están trabajando a nivel nacional, sembrando odio, llevando mentira, lejos de atender y solucionar los problemas como la pobreza. Siendo ellos gobierno, lo que están haciendo es hacer ese trabajo ideológico y político que está siendo descuidado por los partidos políticos. La única solución que usted ve, si le entiendo, es que un número suficiente de congresistas cambie la posición que ha tenido hasta ahora de ser neutral o contrarios a la vacancia y, digamos, pasen a formar parte de quienes están a favor de ella. Así es. Lo que nosotros vemos, sí, lo pedí desde el principio, antes de la proclamación de Pedro Castillo, que incluso interpuse una demanda para lograr la nulidad de las elecciones, dije tajantemente que la única salida era la vacancia para Pedro Castillo, incluso antes de que sea proclamado presidente, porque ya se veía venir todos estos problemas en su conjunto que ponían en riesgo la democracia. ¿Qué es lo que ha hecho el tiempo? Nada más y nada menos que darme la razón a mí y a un grupo de personas que veníamos sosteniendo esta posición. Entonces, el Congreso de la República tiene que entender hoy que lo que está en riesgo es la democracia en el país. Me solidarizo contigo ante las expresiones agraviantes que vienen desde la PCM con el primer ministro, porque constituyen... No ha mencionado mi nombre, bueno, se podría deducir, quizás, podemos deducirlo, sí, porque el periodista hace su trabajo, pregunta. Lo que no quieren es transparencia, lo que no quieren es que se pregunte. Pero lo que ha sucedido en las palabras del Premier es un atentado contra la libre expresión, contra la libertad de prensa. Entendamos que estamos entrando a una etapa oscura de la cual, sí, no vamos a salir, y los congresistas en realidad me preocupa más las cosas que ha dicho sobre el sistema de justicia. Así es. Ha dicho ciertos jueces y ciertos fiscales que han atropellado, digamos, sin el amparo, estoy parafraseando, no estoy citándolo textualmente, sin el amparo de la ley y la Constitución, estos allanamientos a cada rato en Palacio, como si existiera un número clausus ahí que dices, bueno, solamente puede haber 3 allanamientos, y la verdad es que la Constitución y la ley permiten ese tipo de allanamientos, porque si no, no habrían tenido lugar, ¿no? Por supuesto que sí, por eso lo que yo advierto a la población y a los congresistas, por eso tienen que tramitar y aprobar una vacancia inmediatamente, es que ya se está atentando claramente contra la prensa, contra el Ministerio Público, contra el Poder Judicial. Entonces, ¿qué más están esperando? Que un cierre del Congreso y que les permita a ellos gobernar con decretos de urgencia, con decretos supremos, sin siquiera que pasen por un control y por fiscalización. Eso es lo que quieren. ¿O quieren que finalmente ese sea el mejor escenario para que nos impongan una asamblea constituyente donde se perpetúen en el poder? Yo quiero decirte algo y resaltar algo, Mario, muy importante que está ocurriendo. Yo he sido una de las voces principales en cuestionar la imagen de Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación, porque como vimos todos los peruanos, en el gobierno de Martín Vizcarra y en el gobierno de Pedro Castillo, ella estuvo de rodillas y puso por los suelos la imagen del Ministerio Público. Lo que vemos hoy en la fiscal Benavides es la conducta correcta de un fiscal de la Nación, porque el Ministerio Público es una institución constitucionalmente autónoma. Precisamente no se puede poner de rodillas ni puede estar con el gobernante. ¿Y no le preocupan a usted las cosas que se afirma a propósito de la investigación que se le seguía a su hermana y el equipo del Ministerio Público que estaba en esa investigación? Lo primero que tenemos que analizar de manera directa es cuál es la función que tiene el Ministerio Público y ella como fiscal de la Nación. Ahora que ha asumido ese cargo, ¿está cumpliendo la defensa de la autonomía del Ministerio Público? Sí lo está haciendo, y lo está haciendo de manera cabal, valiente, con mano firme. Sí. Eso sí o sí iba a traer represalias. Y eso es lo que está sucediendo. Para mí, todo tipo de cuestionamiento que se está dando hoy en día... ¿No le encuentra validez a ninguno? Entiendo que cada uno tiene que investigarse en los órganos competentes. Pero si vamos a poner en una balanza que lo que está haciendo la fiscal de la Nación el día de hoy es defender la autonomía del Ministerio Público frente a investigaciones que cuestionan al presidente de la República, yo creo y entiendo que cualquier tipo de cuestionamiento debe seguir su curso.
más no debe debilitarla como tal, porque lo que ella está haciendo es lo que no han hecho los últimos fiscales de la nación, incluido Pablo Sánchez, que es defender la autonomía con firmeza, defendiendo la imagen del Ministerio Público, porque el fiscal, según la Constitución, persigue el delito, no puede pasarle la mano al presidente, no puede encubrirlo, no puede protegerlo, y lo que claramente tenemos aquí es una fiscal de la nación valiente y determinante, y para nosotros, desde Perú Sé Más, que es un partido en formación, estamos totalmente de acuerdo con la conducta y con la firmeza con la cual está avanzando, y hacemos un llamado de atención al Congreso de la República. Muy bien. Es ahora o nunca. Pedro Castillo debe ser vacado. Muy bien, muchas gracias a la ex congresista Jenny Vilcatoma por la entrevista.